Jorge, te voy a decir los escenarios y las alternativas que yo he elaborado. Tú, por favor, siéntete libre en cambiarles el orden o cambiar el contenido. El primer escenario es más de lo mismo. Y aquí tengo que incluir a Arena y al FMLN. El segundo escenario es el populismo, que por lo que yo he escuchado, gana Bukele, cabe en esa categoría. Y luego el tercero, que ojalá fuera el de una oposición, y yo honestamente al único que veo ahí es a Vamos, que venga con una frescura de ideas, frescura de posiciones, frescura de intereses, pero a saber, ¿verdad? Quizás partiendo de eso último, yo comparto el criterio que las otras tres opciones, unas más, unas menos, puede ser desde puntos de vista diferentes, pero todas están relacionadas de alguna manera u otra con el pasado del que hemos estado hablando. Me refiero al pasado de las conductas de los políticos o de la clase política, que precisamente es lo que la gente rechaza y busca opciones. Y claro, en esa búsqueda, el esquema del populismo le aparece como decir, bueno, mire, como estamos en contra de estos abusos, entonces nosotros significamos algo distinto, pero no sabemos ni qué, ni para dónde. No es si van a ganar o no, mi punto es cómo van a gobernar, quién y quién lo va a hacer, cómo lo van a hacer y hacia dónde lo van a hacer. En el caso de Vamos, pues tiene esa frescura, como tú bien dices. El problema es que en el sistema electoral nuestro y la tradición nuestra es que el ciudadano termina, y esa fue una de las cosas que cuando yo estaba haciendo política partidaria sufrimos, lo que llamamos el voto útil. Yo no quiero que gane Arenas. El otro dice, yo no quiero que gane el Frente. Sí, pero como yo no quiero que gane el Frente y el único que le puede ganar es Arena, ni modo. Votar por el menos malo. Pero ¿y qué vamos pues? Sí, no, si ustedes hacen muy buenos, serían geniales, pero yo no quiero, me explico. Entonces se votan de manera negativa. Entonces ese voto negativo hace que esta aplicación del voto útil, en este caso, evidentemente va a afectar a Vamos. Creo que pocas personas van a ser, espero que sean bastantes y que logre Vamos convencer que a pesar de eso debe comenzar a votarse por los que se considera que tienen la posibilidad de hacerlo bien. Yo soy uno de ellos. Bueno, entonces, lo declaro públicamente. Por esa ruta. En el otro caso no hay ninguna duda que hay tres competidores, lo cual garantiza, me parece a mí casi, que va a haber una segunda vuelta porque difícilmente nadie obtenga 1.600.000 votos en la primera vuelta como para ganar en la primera vuelta. Entonces eso implicaría ir a la segunda vuelta. El debate o la duda es quiénes van a ser esos dos. Alguien dice, bueno, Arena seguramente por los resultados que ha obtenido, porque mucha gente con toda razón dice, ¿por qué no van ahora a votar todos los que votaron en la elección de Sánchez Serén? No hay ninguna razón por qué no. Entonces, bajo ese punto de vista, uno de esos dos evidentemente sería Arena, esa posibilidad. Y la otra está, bueno, ¿quién? Y las encuestas que sirven de alguna manera indican que no logra el esfuerzo que está haciendo Hugo de subir tanto como para poder ser segundo, y da la impresión entonces que gana quien con el candidato Nayib puede ser ese segundo. No, y esa razón quizás ha comenzado la prensa ya a decírselo al frente. Si tú fijas, hay por ahí algunas ya declaraciones de Chafik, Handal y de otros diciendo no vamos a juntar, bueno, y de Medardo, no vamos a hacer alianza porque no puede hacer coalición, no vamos a hacer alianzas de segunda vuelta. Pero hombre, a la gente que vote por Hugo, es decir, por el FMLN en la primera vuelta,
yo estoy casi seguro que buena parte de ellos en la segunda vuelta van a aplicar el voto útil. Como yo no quiero que gane Arena, pues no me queda más que votar por Gana, si es que así fuese. Y eso es lo que espera, creo yo, el grupo de Gana, de tener la posibilidad de en la segunda vuelta tener el éxito electoral que se plantea. Entonces, a mí me parece que eso es una posibilidad evidente, es un escenario que se puede dar. El otro escenario, pues ¿qué? Que ganara en primera vuelta alguno, me refiero a los otros dos, me refiero a Gana y al FMLN. Insisto, veo muy difícil que alguien obtenga, insisto, 1.600.000 votos por lo menos como para tener ese resultado. Así es que pareciera que el escenario es segunda vuelta y que la gran incógnita es quiénes van a ser los que van a participar en la segunda vuelta. Recordemos que no se puede hacer ningún cambio de los candidatos o de los candidatos que van, ni de la forma de organizarse en la segunda vuelta. Tú vas como partido o vas como coalición, pero no puedes hacer cambios de decir cambio el vicepresidente y pongo otro, eso no se puede hacer. No, y mira, yo en lo personal creo que Hugo es una buena persona, pero él tiene un gran peso, y es el peso del FMLN, el peor gobierno en la historia de este país. Entonces, y que ya se dieron manifestaciones de que no tiene la independencia que tal vez lo debería de llevar a ser más potable. Eso a la izquierda, o por lo menos a la extrema izquierda, les puede significar... Claro, pero también la demostración del domingo reciente de llenar el estadio moraliza, como dijo muy bien Medardo, es una especie de vitamina para las bases del partido. Sí, sí, es que es legítimo. Ahora, ¿cuánto de eso, de ese voto recupera? Porque acuérdate que el Frente perdió 250 y tantos mil el 4 de marzo. Muy bien, cuando dicen eso se acabó, o sea, pasó, ahora es una cosa diferente. Sí, pero a mí sí me gustaría analizar la legitimidad de esa asistencia, o sea, cuánto se debe a la cajita de pollo campero, cuánto se debe a los taquitos, cuánto se debe a las X o Y motivos, que para mí puede llegar a ser un espejismo. Claro, pero sí le sirve, insisto, como para motivar, moralizar a su base y decir, bueno, existe todavía un frente, un partido con la capacidad de aparato electoral como para ser competitivo. Ahora, de eso a que superes lo que las encuestas están planteando de un dígito y pasar a los 2 dígitos grandes que se necesita, pues hombre, pareciera bastante difícil, cuesta arriba, pero bueno, la campaña no ha empezado, estamos a un mes prácticamente, porque entiendo que es el 7 de octubre que inicia el proceso de campaña, y veremos qué hechos suceden de aquí en adelante, porque en política puede subir una especie de tsunami en un momento y te cambió totalmente bueno, una mira situación. Lo que pasó en Estados Unidos con Trump, lo que pasó en Francia con Macron, lo que pasó en Austria, lo que acaba de pasar en Suecia. O sea, es un chivazo, pero sí marca tendencias. Claro, claro. La tendencia que marca es que las poblaciones están cansadas, cansadas, decepcionadas y por consiguiente en contra de lo que están viviendo. En Europa, evidentemente, son 2 dificultades. El hecho de Europa como tal y lo que significa para cada pueblo el tener normativas extranacionales y ir a un proceso de mundialización, que es lo que estamos viendo, y por otro lado el tema de la migración, donde la gente recibe a una población que trae sus mismos valores y los quiere transmitir a la sociedad, incluso valores de carácter étnico-religioso. Entonces, que la sociedad occidental, cristiana, para decirlo de alguna manera, pues hombre, hay rechazo a eso.
Y eso ha llevado entonces a situaciones como en el caso de Suecia, de un empate entre la socialdemocracia y los sectores más conservadores. Y lo estamos viendo ahora ya como el líder italiano entra en relaciones con el líder de Hungría para buscar una nueva forma de las relaciones en Europa. Y hay todo un antieuropeísmo en desarrollo y obviamente sectores también de derecha frente a medidas que pueden, pero es el peligro, en medidas xenofóbicas, que tampoco estamos para aceptar eso. Pero el mundo está cambiando. Estamos en medio de un evidente conflicto comercial entre Estados Unidos y China. Pero mira lo que hace el líder chino, se junta ahorita en Vladivostok para unas grandes operaciones militares, más de 300.000 soldados en ejercicios de guerra con Putin, y establecen con Putin la necesidad de juntos enfrentar las medidas económicas de Trump. Entonces, y en medio de eso, estamos nosotros en relaciones con China continental en medio de un conflicto de ese tipo. Pero bueno, entonces, lo que trato de decir es que ahora el mundo es un pañuelo y lo que sucede en El Salvador ya no es aislado, inciden aquellos otros fenómenos y la ciudadanía a través de los mecanismos de comunicación ahora, pues la ciudadanía está enterada todos los días de lo que sucede en el mundo, es decir, la información de lo que sucede aquí, lo que sucede en China, está permanentemente en conocimiento de la ciudadanía y eso hace que la ciudadanía ahora tenga mayores elementos de juicio y por consiguiente conductas que llevan a estar en contra de los abusos de los partidos. Lo terrible es que los partidos, en el caso nuestro, no son capaces de darse cuenta que deben de modernizarse, que deben de avanzar, incluso en el tema ideológico. Arena debería avanzar en un planteamiento de un partido liberal moderno. Correcto. ¿Me explico? Y los otros deberían de convertirse en un problema de verdadera izquierda igualmente moderna. Moderno, sí. Entonces, esa modernización no la vemos y desgraciadamente cae en lo que tú señalas, que la gente está decepcionada, ya no solo en los partidos, sino que el sistema democrático. No, y te digo, mira, para no ir muy lejos y meternos con Europa y Asia, tenemos ejemplos aquí de lo que puede llegar a suceder. Tú ya lo mencionaste, Venezuela, Nicaragua. Yo creo que nuestras sociedades, ponte el Triángulo Norte de Centroamérica, son sociedades altamente frágiles, con economías frágiles, algunas más que otros. Con instituciones frágiles. Entonces, eso es un cáncer que, te digo, nos puede explotar si no nos cuidamos. Y con poca cultura democrática de los pueblos. No podemos decir, bueno, vamos al acervo cultural de la democrática como en Europa. Aquí no. ¿Cuál es el acervo cultural de 200 años atrás? Entonces, eso es un problema del Triángulo Norte, de Centroamérica en particular, pero el Triángulo Norte le ha faltado ese proceso de cultura democrática. Por eso Costa Rica la ve distinta, porque hay siquiera hay más acervo democrático. Hay más ejercicio de democracia que lo que tenemos nosotros. Y el resto está igual, pero Dominicana, Panamá, no puedes decir, ¿hace cuánto tenías a Noriega en Panamá? Sí. Y con los abusos. Y si a eso le agregas la presencia del crimen organizado, del narcotráfico y de todo lo que está alrededor de eso, pues bueno, es frágil. Y por eso creo que todos los hechos que suceden en nuestros países demandan una mayor atención y preocupación de la gente, de los ciudadanos, que debe de estar prácticamente informado permanentemente y dándole los medios de comunicación los suficientes elementos de juicio para que la gente decida y exprese realmente su opinión. Y este programa pues sirve para eso. No, mira, y francamente asusta, Jorge. Yo lo tomo en serio lo que está sucediendo y déjame decirte que de aquí hasta las elecciones yo me voy a dedicar más que a apoyar a uno u a otro, aunque yo ya me decanté por Vamos en lo personal,
me voy a dedicar a impulsar proyectos que yo creo que son beneficiosos para el país y que pueden curar ese cáncer que nos está carcomiendo, esa amenaza que se cierne sobre los valores democráticos, los valores de libertades individuales y los valores de un Estado de Derecho. Correcto, me parece que es muy bien y bueno, en eso coincidimos. No, y que voy a contar con tu participación y ayuda en este esfuerzo, porque sé que compartimos los mismos ideales. Todo eso, el respeto al Estado de Derecho, la división de poderes, eso es el fondo, o eso es la columna vertebral de la democracia, de eso es lo que estamos hablando. Pues muchas gracias, Jorge. Alfredo, un placer. Siempre es un gusto. Muy buenos días. Muy buenos días, que Dios los bendiga a todos. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a mi buen y viejo amigo, no por la edad, Jorge Villacorta, persona a quien le tengo mucho aprecio, que a pesar de que venimos de diferentes lugares políticos, con la edad y con el tiempo, creo que hemos unido nuestras aspiraciones, nuestros ideales y, por qué no decirlo, nuestras ideas, porque compartimos muchísimo de ellas. Así que un gusto de tenerlo con nosotros. Bienvenido, Jorge. No, muchas gracias, Alfredo. Muy buenos días y a la orden tuya siempre. Muchas gracias. Jorge, la primera pregunta que te quiero hacer, y me llena de curiosidad, y conociendo tu trayectoria política y tus principios, ¿tú te esperabas cuando iniciaste en estas luchas en lo que iba a terminar nuestro sistema político? En lo que hemos llegado, diría yo, porque no ha terminado todavía. No ha terminado todavía. Yo me incorporo a la actividad política a mis 19 años de edad. Y he sido siempre, y sigo siéndolo, de un pensamiento social cristiano. Me inspiró el social cristianismo y yo me incorporo a la actividad política prácticamente por razones de fe, creyendo que el plan de Dios determinaba construir una sociedad distinta, y como estábamos en una situación que no existía democracia como la concebíamos, pues yo me considero, y así lo he planteado siempre, como un demócrata exigente en democracia y, como decía Héctor Dada la vez pasada, extremista, sí, pero en democracia. Y quizás esos esfuerzos que se hicieron, que culminaron en sustituir a las Fuerzas Armadas y a las relaciones con los grandes capitales agroexportadores y sustituirlos por los partidos políticos y las instituciones, que fueron los acuerdos de paz, pensamos que bueno, que a partir de ahí fundábamos una especie de segunda república, porque la primera la vamos a celebrar de 197 años pronto, pocos días, pero bueno, ese hecho me parece a mí que se ha perdido. ¿Por qué? Porque quizás el hecho de haberle dado tanto poder a los partidos y no haber dado paralelamente, al mismo momento, una ley de partidos políticos que limitara ese poder que se le estaba dando, como no se hizo, hombre, se construyó este vicio, este pecado, este desastre que le llamamos partidocracia, que tú tanto has criticado con toda razón, pero que hemos llegado a un punto que ese vicio de la partidocracia ya corrompió y desprestigió a la democracia y el proceso democrático. Y hoy resulta que la gran mayoría de la población rechaza precisamente la conducta
de los dirigentes políticos, de lo que se llama clase política, de los partidos, no como instituciones, porque no puede haber democracia representativa sin partidos políticos. El problema es qué tipo de partidos políticos, con qué conducciones, con qué limitaciones del poder. Desgraciadamente no se hizo esa ley, sino que años después se hizo una ley que para mí es medio chiste, porque no va a los problemas centrales, precisamente porque van en contra del abuso de los partidos políticos y no se van a hacer el harakiri en la Asamblea Legislativa los mismos. Entonces, ha sido la Corte la que ha ido dando, la Sala Constitucional que terminó, que a fuerza de sentencias fue obligando a que los partidos hicieran lo que no querían hacer en la Asamblea Legislativa. Pero eso ha desnaturalizado entonces, y lo más grave es que la gente ahora cuestiona, y con razón, no solo la actitud de los partidos, sino el sistema mismo. Y como muy bien algunas veces tú has dicho que tú ya no crees en el sistema, en este sistema democrático, pero no en la democracia. Yo sí creo en la democracia. Creo que lo que hay que hacer es, tenemos la obligación hoy de corregir, empezar a construir, a corregir esta situación. Ojalá pudiera ser esta la enorme ocasión que se cumpla con este proceso electoral que nos viene, pero eso lo veremos después. Pero luchamos, hicimos tantas cosas, sacrificamos tanto, no para terminar o para llegar a este nivel en que estamos, donde se ha desnaturalizado el proceso democrático que se inició, este proceso, de esta manera, ya con los acuerdos de paz. Mira, yo como tú tuve una temprana inspiración política y me voy a remontar a cuando tenía yo aproximadamente 8 años, cuando mi papá se tomó la molestia de explicarme lo que era el comunismo y lo que el régimen de Castro iba a hacer para Cuba. Ahí me politicé, ahí el gusano de la política lo tuve. Yo no siempre he sido demócrata, te puedo y te debo confesar. Yo tuve un tiempo en que creí en el Estado corporativo y fui franquista y sigo siendo gran admirador de Franco. Pero con la madurez y el conocimiento sí empecé a creer en las palabras de Winston Churchill, que decía que la democracia era un sistema tan ineficiente, pero que él moriría por ella. Claro. Y yo comprendo eso. Y caro. Y caro. Es costoso. También con la madurez y el conocimiento me fui graduando hacia el liberalismo europeo, o sea, de creer en las libertades individuales. Correcto. Y yo creo que una de las cosas que nos une es que las raíces de la socialdemocracia hasta cierto punto se unen con la cristiano-democracia alemana, que es, no estoy hablando de la cristiana democracia chilena o las perversiones que se han dado aquí, pero creo que ambas corrientes, primero, respetan las libertades individuales y segundo, creen en una economía social de mercado, que se ocupa el mercado como un instrumento para alcanzar la plenitud social. Es correcto. Porque una sociedad no puede ser sana si no es educada, si no es próspera, si no es saludable. Y todo eso no necesariamente lo tiene que proveer el mercado. Habiendo dicho eso, como tú creo que bien me parafraseaste, yo no creo en el sistema ahorita, porque no creo que tenemos democracia. Y más bien creo que nos estamos alejando del concepto de democracia. Y es el principal propósito de este programa, Jorge. Y yo quería discutirlo contigo, primero porque respeto mucho tu experiencia y tus principios, sino que la visión que hemos tenido y que hemos cultivado desde hace muchos años. Me preocupa en estos momentos las maniobras
electorales de descalificación y de campaña adelantada. Yo no estoy apoyando, y lo quiero dejar bien claro, no estoy apoyando a Nayib Bukele. Sin embargo, yo creo en su derecho de participar. Y me parece antidemocrático e ilegal estar poniéndole trabas legales a su participación. Creo que es un gravísimo error que va a tener consecuencias políticas si esto llega a culminar. Bien, yo comparto totalmente contigo que una campaña o un proceso de campaña que no cumple con los límites en tiempo que establece nuestra ley, se convierte obviamente en ilegal. Y además rompe con la necesidad de que todos los partidos políticos o todos los candidatos estén en igualdad de condiciones. Entonces, porque eso es parte evidentemente de la democracia. Todos estos aspectos son parte de ese daño que se da precisamente a la democracia participativa, digo, la representativa, y darle a esa tendencia entonces a decir no, debemos de caminar hacia la democracia participativa. El problema de eso es que no son contradictorias, son complementarias, pero se plantea como eso, como una forma de decirte, bueno, aquí se trata de eliminar los organismos de participación que establece la Constitución, un consejo municipal, una asamblea legislativa, y entonces distorsionan esto. Pero no hay ninguna duda también que en el caso específico que tú ya mencionaste de la candidatura del señor Bukele, él tiene, y lo he dicho yo siempre, todo el derecho a participar, como cualquier otro ciudadano. Debe de llenar los requisitos de ley, porque tampoco, porque tú me digas, mire, yo tengo tanto, entonces a mí resuélvanme y no me importa lo que diga la ley, no puede ser. Y mucho menos amenazar, ¿verdad? Y mucho menos amenazar. Hay un cumplimiento de la ley. Y digo esto porque alguien que tiene toda, no solo la pretensión, sino que la posibilidad de gobernar, debe desde un momento mostrar una conducta precisamente de respeto absoluto a la democracia y a las normas que lo establecen. Allá tendremos oportunidad, si no nos parece, de cambiar esas normas, y para eso hay procedimientos. Hay un procedimiento para cambios constitucionales, que es evidente que hay que hacer cambios ya en la Constitución. No podemos seguir con un sistema basado en los partidos políticos, en el exceso de poder de los partidos políticos, que es lo que nos ha llevado a esto. Es necesario evidentemente reconstruir y replantearnos instituciones claves, como la Corte de Cuentas, que debe de llegar a ser una Contraloría General de la República, solo para mencionar dos, no digamos el resto. No hay ninguna duda entonces que el quererle poner trabas a una candidatura simplemente porque considero que es un competidor que me puede sacar o me puede impedir llegar al poder administrativo del Estado, preciso eso, administrativo del Estado, porque el poder político incluye otras cosas. Claro. Pero entonces, bajo ese punto de vista, hombre, si el señor cumple con los requisitos de ley, tiene todo el derecho a participar. Hay un montón de gente que está criticando a los partidos políticos y ve en esta opción una posibilidad. Igual tienen todo el derecho a pensar y hacerlo, y el proceso electoral. Ahora, también no me agrada mucho cuando se comienza a decir de antemano que va a haber fraude, porque entonces estás, como diría mi abuelita, matando tu cucha a tiempo, ¿verdad? Porque, perdóname, el sistema nuestro debe de ser precisamente observado por los partidos políticos. Sí, es más, instituciones extranjeras tienen todo el beneficio de venir a la observación electoral, que no solo es el día de las elecciones, es todo el proceso en que se llega a esto. Creo entonces que el estar poniéndole dificultades es incorrecto, a no solo él, a cualquiera que quiera legalmente participar en un proceso electoral. Insisto,
no se trata, como tú muy bien dices, de estar apoyando uno u otro. Pero lo que sí es evidente es que no podemos tener una especie de campaña adelantada y ya utilizando toda la tecnología, estos troles, el uno tiene 10, el otro tiene 8, el otro tiene no sé cuántos, y poner a atacarse y no plantear qué cosas son las que vas a hacer como gobierno que quieres ser para enfrentar los principales problemas del país. No se trata de descalificar y estar generando una serie de acusaciones y muchas veces falsas, chambres y cosas por el estilo a través de estos mecanismos. Eso creo que es un mal mensaje. Eso solo daña de nuevo la concepción que tiene la ciudadanía de los partidos políticos. En este caso del señor Nayib, tiene su partido ya organizado, no puede participar por ese partido, pero participa por un partido que ya tiene tradición, porque Gana ha estado participando, es cierto, proviene de Arena, corta tradición. Pero ya tiene una corta tradición que algunos podemos considerar que no es muy a gusto o no estamos muy de acuerdo con algunas conductas. Bueno, pero eso ya lo decidirá la ciudadanía. Claro. Y eso creo que se debe de respetarse. Fíjate que en el otro segmento quiero que hablemos de la elección de la Corte Suprema de Justicia, porque hay ciertos ruidos que ya se están escuchando que para mí, sinceramente, son una amenaza para el funcionamiento democrático. Ya se está hablando de crear una CICIES, que ante la triste experiencia que la CICIG en Guatemala ha tenido, me parece un atentado. Y si eso lo añades a que no tenemos una sala de lo constitucional, estamos hablando de abrir las puertas para cosas muy peligrosas, que inclusive pueden terminar destruyendo la misma democracia o pseudodemocracia que tenemos. Claro. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto de la CICIG, en el caso de Guatemala, responde a una determinada situación política y de corrupción. Y frente a eso surge este esquema, que no puede funcionar sin una fiscalía absolutamente fuerte. Uno de los grandes problemas de la CICIG, como lo estamos viendo, es que su presencia depende de la voluntad del presidente de la República, porque como es el presidente quien solicita la presencia de una institución de este tipo financiada o por Naciones Unidas o por la OEA, como es el caso de Honduras, pero al final depende de la voluntad del presidente. Pero fíjate que a mí lo que más me preocupa, Jorge, es la politización de la justicia. Y tú vemos que la CICIG en Guatemala terminó altamente politizada y altamente sesgada. Y eso para mí destruye la esencia de un sistema judicial. Pero vamos a hablar de eso en el próximo segmento. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Jorge, como te decía, a mí sinceramente me asusta el querer sustituir nuestro sistema judicial por algo foráneo, que termine politizándose como se hizo en Guatemala. ¿Qué piensas tú de esta negociación tan poco transparente de la constitución de la nueva Corte Suprema de Justicia? Pues mira, a mí no me extraña. Sí, es tradición. Sí, eso es tradición. Yo he estado como diputado en un momento determinado en el que se creó otra vez esa comisión que siempre se crea de la comisión política para analizar los 30 nombres y expedientes. Y bueno, a mí se me ocurrió, junto con los que formábamos la comisión, pues establecer ese sistema que se ocupa técnico, que vas evaluando, estableces el perfil de lo que quieres, que tiene que ser alto después de 1,80 de estatura, que tiene que tener 200 libras de peso,
Bueno, a la estatura le voy a dar 30%, al peso le voy a dar 40%. Y de medir esas cosas, aquellos que tengan arriba del 80%, los aparto porque con esos son los que voy a caminar. Ese proceso que tiene todo su mecanismo y que perfectamente puede aplicarse, es un problema técnico objetivo además, nos llevó a una cantidad de nombres y lo llevamos a la comisión política como corresponde. Y comenzó aquel calvario de varios días y noches y madrugadas para terminar en un momento, como lo he repetido en tantas ocasiones, a decir, bueno, miren, ya nos pusimos de acuerdo, son 2 para Arena, 2 para el FMLN y otro para ustedes, se refería al resto de partidos. ¿Y quiénes son? Pues fulano, sutano, mengano y perencejo. Me acuerdo haberle dicho yo al diputado que salió a decirnos eso, me refiero al presidente Sánchez Serén, en ese momento diputado, decirle, mira, pero de esos nombres que nos has dado, ni uno es siquiera de los primeros 15. O sea, está totalmente personas que no tienen ninguna calificación. Y la respuesta fue, bueno, así es ya, lo toman o lo dejan, que les vaya bien. Entonces, quedó claro que el punto es distribuirse cargos con una intención, que esas personas satisfagan, me den confianza, no digamos que estén al servicio del partido, de manera tal que yo tenga ahí garantizado, hombre, ciertas conductas de ese órgano, que en este caso es un tribunal, imagínate a qué hemos llegado. No, pero es el máximo tribunal porque tiene que ver con los temas constitucionales, con los derechos de los ciudadanos. Entonces, si un tribunal de ese tipo ya de por sí lo llevas con jueces que de alguna manera le generan confianzas, entre comillas, a cúpulas de los partidos, ¿qué puedes esperar? Bueno, esta vez se dieron cosas interesantes. La sociedad civil participó mucho más, obligó a aperturas formales, insisto, formales, o de maquillaje si quieres, en el sentido de que se hicieron entrevistas sin mucha cosa, llegaron la sociedad civil, hizo preguntas si quería, pero luego terminó todo en lo de siempre. Bueno, ¿qué hacemos pues? Ah, bueno, son 2 para ti, 2 para mí y 1 para el otro y vuelven otra vez a lo mismo. ¿Y por qué está entrampada en este momento? Bueno, por eso mismo, porque hay intereses estrictamente establecidos de confianza. Yo lo que creo es que esta situación ya va llegándose a juntar con la otra elección clave, que es la Fiscalía General de la República. Entonces, a mí me da la impresión que aquí como que van a hacer una especie de combo, ¿verdad? Estirar y estirar el tema de no nombrar magistrados, esperar el tema de la Fiscalía que se junte ahí por noviembre, finales de noviembre, y también se junta con la aprobación del presupuesto. Un presupuesto que como necesita financiamiento, necesita 56 votos para poder para cumplir el requisito de estar totalmente financiado. Entonces, ya con un combo así, quizás alcanza más para repartirse. 2 para ti, 2 para mí ahí, pero te doy allá el otro, tantos suplentes, allá te voy a dar el fiscal adjunto y veamos cómo salimos con el presupuesto. ¿Me entiendes? Me da esa impresión de volver a una cosa que lo único que hace en medio de la campaña electoral es mostrar de nuevo el abuso, el rechazo de la población justificado por esos abusos en contra precisamente de lo que llamamos partidocracia y en esto que hemos caído como sistema, que tú muy bien dices, eso no es democrático. No, y fíjate que todo esto que tú estás describiendo denota un profundo desprecio por los derechos individuales, por los derechos de los ciudadanos, por el Estado de Derecho. Exacto. Sí, ahí es donde comienzan las dictaduras. Claro. Cuando el pueblo se siente desamparado y recurren a un liderazgo
que desemboca en una dictadura. Ojalá fuera buena como la de Pinochet, que recuperó Chile y entregó el poder, ¿verdad? Pero también puede desembocar en regímenes castristas, ¿verdad?, que hasta la fecha todavía no han entregado el poder, y mira lo que ha sufrido el pueblo cubano. Entonces, eso para mí es grave. Y lo que sucede en Venezuela, si Venezuela llegó el ahí ejemplo el más nuevo, comandante Chávez como resultado del deterioro precisamente de un sistema de partidos políticos en el que ya los dos partidos grandes se debían repartiendo el poder otra vez y los beneficios de eso. Nicaragua en este momento está en problemada porque se llevó al sistema a decir, bueno, si yo llego al poder, mi primera tarea es no dejar el poder. Entonces, con esa concepción, estamos donde estamos, en el caso triste del pueblo de Nicaragua, lo que está sufriendo. Tú tienes razón, este deterioro puede fácilmente llevar a la gente a romper, a decepcionarse de esto. El problema es que estas cosas o se resuelven por la vía democrática, y eso es el proceso electoral, el respeto a los resultados, etcétera, o la otra cosa es a través de los famosos golpes de Estado, que perdóname, eso del golpe suave es una farsa. Los golpes se hacen con fusiles o no se hacen. Así es. No, entonces, y tal como dice el lema del escudo chileno, ¿verdad?, por la razón o por la fuerza. Pues sí. Entonces, eso es un riesgo tremendo. Es un riesgo tremendo. La población debería estar entendiendo eso como, bueno, tenemos que seguir presionando como sociedad civil, que es la tarea y de la ciudadanía, precisamente a esta clase política. Es que mira, con los acuerdos de paz se abría el espacio para las transformaciones. Por ejemplo, la institución armada, perdóname, es la que mejor hizo caso y cumplido, y más allá incluso del espíritu de los acuerdos. Y perdóneme, es importante encontrar una Fuerzas Armadas que es obediente, profesional y es obediente al poder legítimamente electo. Legítimamente electo, que esa es la gran pregunta. Bueno, legal y legítimamente electo, ambas cosas. Pero bueno, tú tienes eso ahí. El problema es que los partidos políticos son los que se quedaron atrás. ¿Y por qué se quedaron atrás? Por el diseño. Si es que lo que estuvo, y si tú quieres, a estas alturas ya se lamenta, en aquel momento no había otra opción, pero en este momento ya eso está desgastado, en el que sean los partidos políticos los que tengan la exclusividad del ejercicio del poder administrativo, del poder público. Pero en aquellos momentos era de incorporar al FMLN como partido político y se dio este mecanismo que perdona hasta en todo. Donde tú vas, te das cuenta de que son los partidos políticos los que tienen esos privilegios. Y así hemos caído en el tema de la elección de funcionarios de segundo grado. No existe un mecanismo, una normativa de cómo hacerlo. ¿Cómo es posible que en el reglamento de la Asamblea no exista, digo el reglamento porque es una ley, no exista el procedimiento para elegir funcionarios de segundo grado, donde estaría obligación a hacer este sistema, este mecanismo de evaluación, de manera tal que eso fuese transparente, ¿no?, y que estuviera de alguna manera obstaculizado el abuso de repartirse cargos. Lo que pasa es que en la Asamblea el reparto de cargos, como viene de hace años, parece una cosa de lo más normal del mundo, ¿verdad? Y además te lo dicen, pues, ¿y cómo querés que votemos? Pues, si hay que repartirnos esto, es que no, lo normal es que nos repartamos esto. Ahora, ojalá solo fuera repartirse cargos, Jorge, pero el problema es que El Salvador lo han convertido en un botín. Es que el reparto de cargos es para sacar beneficios. Exactamente. Entonces, a El Salvador lo han convertido en una piñata. En una fiesta de aves de rapiña. Y aquí no solo vamos a hablar de la clase política, podemos hablar de algunos malos empresarios, podemos hablar de algunos malos ciudadanos. Entonces estás generando un cóctel altamente explosivo, peligroso y empobrecedor. Claro. Sí, porque la corrupción
Está claro de que donde hay corruptos hay corruptores también que se benefician de esto. Bueno, miren Guatemala, que hicieron un trabajo sobre eso con la CICIG, ya empezaron también, o lo han convertido ya a empresarios, altísimos empresarios, que también estaban metidos en este tema de la línea y todo eso. El problema es que solo ha sido de un lado, ¿verdad? El problema es que solo gente del sector privado y de derecha han embuchacado. Y tenemos ejemplos, vastos ejemplos de izquierda, de mafia, de crimen organizado, que pertenecen a la izquierda, y eso muy bien, gracias. Bueno, y eso no tengo ese detalle que tú tienes de como la izquierda en Guatemala es amorfa. Es amorfa, que no existe realmente a estas alturas de la vida. Sí, pero yo, mira, yo sí conozco Guatemala porque trabajo en Guatemala, bueno, aparte, y te digo, ese es parte del problema de la CICIG, que se ha dedicado a embuchacar únicamente a un sector de la corrupción, que te voy a decir, eran corruptos y tal vez merecen lo que tienen, pero se está violentando dos cosas que para mí son necesarias. Uno, la presunción de inocencia, y segundo, una verdadera justicia a donde las razones políticas no caben. Las razones políticas partidaristas. Partidarias, sí, o ideológicas. O ideológicas, no caben. Porque la justicia no tiene que por eso. No. Por eso es importante que la elección de los jueces, me explico, no tenga ese carácter político. Por eso la insistencia en la sala anterior de decir, mire, no puede haber administradores de justicia relacionados con partidos políticos. Entonces, eso que se trata de cumplir en el caso que estamos hablando ahora de la aplicación de justicia, bueno, ¿y cómo vamos a hacer si la sala constitucional se elige pensando y cumpliendo con intereses de carácter partidario? Y además... O intereses particulares. Es que partidarios particulares. A mí me parece que el señor Gallegos ha sido diáfano, y lo mismo lo acompaña el diputado Handel en ese sentido, es decir, son aquellas personas que te están mostrando cuál es la verdadera interés en esto. Y yo creo que el venir a insistir en ciertas figuras que a todas luces no llenan el requisito, porque en esa evaluación que se hizo, imagínate, una está en el puesto 27, otra en el puesto 28, es decir, lo menos que se puede hacer es que la gente que se electa debería estar siquiera entre los primeros 10. No, mira, yo por eso es que comparto algunas cosas que comparto de Arena, es la posición de ellos, que hay que elegir a los mejor calificados. Eso último me parece muy bien. Así que es. Eso fue una decisión, creo que la semana pasada, que expresaron eso. Los primeros 5 nombres que estén en las evaluaciones que no ha hecho, dice el partido, sino que le han hecho diferentes. Otros sectores diferentes, gremiales, etcétera. De esos 5, que esos 5 sean. Y no importa a quién o cerca de quién estén. Me parece que ese es un buen planteamiento. Entonces, claro, el otro dice, es que no corresponde a nuestra evaluación. Insisto, el diputado Gallegos tiene esa ventaja, que dice las cosas con claridad. Dicen, no, dice, ¿por qué vamos a poner a personas que no están dentro de nuestra evaluación? Porque nosotros hemos hecho la nuestra y es fulano y sutano los que deben de estar. Entonces es totalmente, eso sí es transparente. Transparentemente equivocado. Eso es otra cosa, pero queda claro cuál es la intención y creo que la ciudadanía debe irse dando cuenta cuál es claramente lo que está planteando, es decir, personas que le garanticen ciertas situaciones, y creo que eso lo están haciendo. Insisto, como esa es una conducta que viene desde hace años, pues al interior de la Asamblea parece lo más natural del mundo. En el próximo segmento, Jorge, quisiera que analizáramos, y quiero escuchar tu interesante opinión de los escenarios políticos que se nos avecinan. Por favor, no nos cambie, ya volvemos.